Bueno, vamos a ir empezando. Muchas gracias. Ya sabéis que Román, que es de los organizadores de la ATI, no ha podido estar aquí y ha perdido un libro que para él tiene mucho valor sentimental, por si alguien lo ha podido encontrar, que es este de Jeff Foster que nos enseñó ayer, de La vida sin centro, un libro blanco pequeñito. Si alguien lo viera, pues me lo deje a mí o a Javier. Ah, ¿está allí? Ah, vale, vale, qué bien, pues se ha encontrado. Muy bien, pues si nos estás viendo, Román, se encontró el libro. Bueno, pues ya sin más voy a presentaros a María Toscano. Quiero decir muy poco para dejarle sobre todo el tiempo a ella. Y María es una profesora de filosofía que tiene, como casi todas las personas que traemos aquí que nos gustan, pues esa parte académica e intelectual, y a la vez yo creo que de lo que ella nos va a hablar lo habla desde un lugar ya de experiencia, un lugar ya saboreado, sápido, como un lugar de sabiduría. Y como estamos siempre en este intento de juntar como lo académico con lo espiritual, lo tradicional con lo moderno, lo científico, lo psicológico, pues yo creo que es ideal para que nos hables. Así que no voy a decir mucho más. Yo creo que es mejor que tus palabras. No, si es que no hay mucho más que decir. Venga, pues muchas adelante. gracias. Gracias. A ver el micro porque no sé si se oirá muy bien. A ver si así vale. ¿Se oye? Bueno, hola. Estoy muy contenta de estar aquí. Me pasé ayer un día estupendo. Siempre que vengo a Zaragoza, cosas de estas, aprendo una barbaridad. Me voy un poquitito más sabia que vine. Y le agradecí mucho a Rafa que me invitara a una cosa de psicología, porque mi formación es filosofía. Yo he sido 42 años profesora de filosofía de instituto y 25 en la universidad. Entonces, mi vida es la enseñanza. Y la enseñanza es la investigación y sobre todo el estudio. A mí lo que me encanta es leer. Pero hace 40 años, aprox, mi marido y yo iniciamos juntos, él era economista, una búsqueda, una carrera, en el sentido literal de carrera, de buscar un camino juntos en la mística. Y hemos dedicado todos estos años de nuestra vida a estudiar, a leer los grandes místicos de las grandes 5 tradiciones del mundo, las 3 monoteístas, el taoísmo y luego el hinduismo y el budismo, en sus textos, en su fundamento, y ha sido muy enriquecedor, muy nuevo y a mi edad, yo creo que soy la más mayor del grupo y con bastante diferencia, pues voy aprendiendo que todo eso que leí y estudié con él y experimentamos es una realidad. Tiene un sentido. La vida mística no es solo algo que otros dicen, que era como yo la leía cuando empecé, sino algo real, algo que está, algo que sucede. La vida interior es una realidad. Yo os voy a hablar ahora de una parte importantísima de la vida espiritual, que es el ahora de Dios, lo que se llama el kairos, el momento de la gracia, el papel que tiene en la vida el momento de la gracia. Pero para ello voy a hacer una pequeña historia primero, para llegar a este momento de gracia, el nuestro. Cuando aquellos antepasados nuestros vivían en las cavernas, que todavía no sabemos si eran qué eran, hombres, no eran hombres, todo ese proceso tan largo de la antropología y de la biología. Cuando yo estudiaba ahí pequeña se hablaba del eslabón perdido, algo así como la búsqueda de una especie de rabo o de diente o de... Bueno, todo eso se diluye realmente cuando uno se enfrenta realmente al salto cualitativo que los convirtió en ántropos, en seres humanos. Y ese salto es la llamada conciencia. Y la conciencia probablemente tardó cientos de miles de años en emerger en aquellos seres mitad hombres, mitad animales, mitad... no sabemos, porque como todo lo que decimos de esa etapa sabemos tan poco, hay que andar con mucho cuidado. Pero a mí me encanta pensar que ese ha sido un proceso de espiritualización. Hemos llegado aquí
a esta cosa que somos nosotros ahora con un largo proceso de espiritualización. Por eso somos un espíritu encarnado y una encarnación y un cuerpo espiritualizado. Somos ambas cosas y vivir con las dos cosas es nuestra tarea. La piedra filosofal de los alquimistas es luchar con nuestra piedra, es decir, con nuestra vida, con nuestra lucha cotidiana, con nuestra vida, sabiendo que en nosotros hay una parte de esplendor, que ya está el esplendor ahí, que ya existe. Esa conciencia sabemos que va existiendo allá en aquellos primeros años, no sé cómo titularlos, siglos, porque probablemente tardaría siglos en salir, por dos momentos fundamentales de eso que llamamos la prehistoria, que es primero la conciencia de la muerte y segundo la conciencia de la belleza. La conciencia de la muerte sabemos que existe en un momento dado cuando empieza a haber enterramientos. Hemos encontrado enterramientos de antes de hace 100.000 años. Enterramientos, por lo tanto, que implicaban un rito y una comprensión distinta de la muerte, una visión de la muerte. En un principio, en los miles de años anteriores, millones de años podemos hablar, el hombre, el homínido, vivía metido en la naturaleza, fraguado con ella, pegado con ella. No había distinción. El homínido, el hombre, el bisonte del que comía, el agua de la que bebía, todo era una unidad y él era una parte más de la unidad. Pero lentamente, a través de cientos de miles de años, ese ser se va separando, se produce un hiato, que luego ya veremos que volvemos a ello. Es un hiato, una ruptura en que de repente milenial, milenio, miles de años, aparece esa cosa que llamamos la conciencia. Y la conciencia le hace ver lo que está enfrente. Lo que está enfrente se convierte en objeto. Y se convierte en objeto para su propia vida, para poder vivir, para poder gozar, para morir. De repente él es un sujeto y lo otro es un objeto. ¿Y qué aparece que nos dice claramente que hemos dado un salto cualitativo? Que ya no somos meros animales que estamos en el paisaje sin ver el paisaje. La vaca que está ahí en el prado no ve, no lo ve, no sabe que está en un prado. La vaca no dice yo soy una vaca que está en un prado, es como el prado. Pero de repente este hombre se separa del prado y ve el prado, lo ve, se convierte en objeto y por lo tanto, eo ipso, él se convierte en sujeto. Y se convierte en sujeto que ve. Y además, que ve de una manera nueva. Porque añade una cosa totalmente inútil, la belleza. ¿Hay algo más inútil que la belleza? Para sobrevivir, matar, guardar la sangre, la leche, comer. Y de repente aparecen esos vasos campaniformes, perfectamente decorados. ¡Qué bonitos son! ¿Y para qué? Si ellos solo lo iban a usar para guardar el agua de la lluvia y la sangre del animal y la leche del animal. Hay algo ahí que nos habla de una espiritualización, de un proceso espiritual lento, lento hacia eso que vamos a llamar conciencia. Por lo tanto, la belleza y la muerte son orígenes del pensamiento primero mítico y luego místico. El mito tiene una parte fundamental en la historia de los hombres. Nos sirve para interpretar e interpretarnos. Y a medida que nos interpretamos, nos descubrimos, y a medida que nos descubrimos, vemos la realidad. La realidad y yo nos vamos compenetrando en una toma de conciencia. El yo, toma conciencia, y toma conciencia de ser una cosa separada. Se produce un hiato. Hasta llegar a las definiciones de conciencia que nos va a dar luego la psicología y nos va a dar, voy a leer una definición de Goldman que la dio en el año 1994 que dice: lo más importante es el estudio de la conciencia. Su naturaleza y ultimidad son inteligibles e inaccesibles. Se trata, pues, de un aspecto de lo absoluto. Es decir, en aquellos primeros seres ya hay un aspecto del absoluto. Y eso es lo que nos hace hombres, antropos.
en el sentido literal de la palabra antropos. A lo largo de la historia del pensamiento se ha ido estudiando ese proceso del antropos, intentando adivinar qué era eso que tenía dentro, no comprensible, no audible, no tangible. Pero no es hasta Aristóteles, en el siglo IV antes de Cristo, donde aparece un librito así de pequeño que se llama Peripsique, que es la primera vez que Occidente utiliza la palabra psique con el sentido que vamos a ir dándole luego a lo largo de la historia. Se tradujo de ánima en latín, y el de ánima estaba en todos los conventos, monasterios. Era una forma de hablar de esta parte del hombre no tangible, no medible, incomprensible, de ese ser racional que decía Aristóteles, que somos frente a la otra realidad de vida vegetativa y vida animal. El hombre tenía una vida racional, pero la palabra racional aquí no es la misma palabra racional que vamos a usar en el siglo XVII con Descartes. Racional aquí quería decir intellectus, es decir, aquel que inteligue la realidad, que la ve, y que la ve con los ojos de la inteligencia. Hay que tener una distinción entre lo que entendía un griego por el intellectus y lo que luego, a partir del siglo XVII, se ha dicho. El Peripsique, un librito así de pequeñín, está dentro de los libros de física de Aristóteles. Es decir, se consideró una especie de pequeño excursus que se hacía acerca del ser humano, hablando de lo que todos hemos sabido y hemos estudiado cuando éramos pequeños, que constituye el alma humana, la memoria, el entendimiento y la voluntad. Y durante siglos, hasta el siglo XVII, el hombre era un compendio de ser inteligente con un alma inmortal, y eso viene de Platón, no viene de Aristóteles, que se une a un proceso largo del cristianismo, que en el fondo lo que introduce es el concepto de espíritu, pero que como la filosofía platónica tenía tal raigambre en Occidente, le llamó alma. Por lo tanto, todos nosotros nos hemos formado, y ya después de Descartes, desde luego, que somos un compuesto de alma y espíritu. Me encantaría que al final de la clase supiéramos que somos mucho más que todo eso. No solo somos alma y espíritu, y en todo caso nuestra alma es una realidad última, definitiva, sacral, divina, última. Va más allá del alma cartesiana, es lo que quiero decir. La psicología, por lo tanto, va recorriendo un camino pegada a la filosofía sin separarse de ella. Fue Glocenius en el siglo XVIII el primero el que emplea la palabra psicología, y a partir de ese Glocenius la psicología ha ido dando tumbos para ir separándose de la filosofía y adquirir ciencias, carácter de ciencia independiente, como si el hombre fuera capaz de ser convertido en un objeto de ciencia. De todo caso, el hombre es objeto de conocimiento y de intuición. Y sin el conocimiento y la intuición se nos escapa totalmente esa realidad última que llamamos ser humano. No es que nos sobre la inteligencia, sino que hay que meterla dentro de otra serie de elementos cognitivos, como son la intuición del ser humano, como algo que se nos escapa completamente. Nosotros no somos objeto de ciencia, por más que se empeñe la ciencia en convertirnos en objeto de ciencia. Esto es un tema interesantísimo porque rompemos muchos los esquemas de lo que se quiere decir. ¿Cómo estamos viviendo ahora? ¿Qué vivimos ahora? Decía Martín Velasco, que ha sido un gran teólogo, seguramente algunos de ustedes han leído los libros de Martín Velasco, murió no hace mucho, para mí era un teólogo místico, decía, vivimos en una desertización de los medios religiosos, vivimos en una deforestación de la mediación religiosa. Durante siglos las religiones han ido en las culturas, en las distintas culturas, constituyendo una amalgama muy profunda para constituir esta cosa que llamamos hombre. Junto al conocimiento, la ciencia, la religión entraba dentro de una de las maneras de entender la dimensión trascendente del hombre. Hoy día esa dimensión la vamos apartando de nuestra preocupación y en mucha gente joven es que ni siquiera hay planteamiento, no lo saben.
¿Por qué? Porque las mediaciones religiosas que tenemos no nos valen. No nos valen los dogmas, no nos valen las instituciones, no nos valen las verdades impuestas, no nos valen las verdades. Estamos dispuestos a admitir verdades esquemáticas de la ciencia, eso sí, pero no estamos dispuestos a admitir verdades de la religión. Y entonces estamos en un momento de oscuridad. Hay una famosísima conferencia que da Martin Buber en el año 47 en Buenos Aires, que se llama El eclipse de Dios. Vivimos en un eclipse de Dios, vivimos en un eclipse, en una oscuridad de Dios. Y como la oscuridad de Dios es tan grande, va cogiendo como ese cuento de la nada, ¿verdad? Donde la nada va haciéndose cada vez más grande, más grande, más grande, y ya no existe, porque los niños han dejado de pensar y no tienen imaginación. Pues es un poco verdad. La nada nos va inundando a base de que solo enfocamos nuestro interés solo en la ciencia, solo en lo inmediato, solo en lo demostrable, solo en lo comprensible. Y hay que decir que gran parte de lo que somos es totalmente incomprensible, que gran parte de lo que nos hace ser es algo que no podemos medir, no somos medibles. Podemos medir la estatura, el color de los ojos y si tenemos una enfermedad o no. Gracias a Dios esos avances están siendo estupendos y maravillosos. Pero eso no mide al hombre, eso no nos mide, eso no nos sirve, eso no nos conforta. Nos conforta a nivel físico, claro, evidentemente, pero seguimos sin saber esas preguntas que nos hemos hecho. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué pinto yo en todo esto? Y resulta que cuando introducimos las variables místicas, las variables de contemplación, las variables de intuición, vemos que se aclara un poco y vamos viendo que tenemos unas dimensiones que no son medibles ni tangibles, pero reales. Somos realmente espíritu y materia, somos realmente alma, cuerpo y espíritu. Y si lo cogemos las tres cosas por separado, pues separamos una cosa que es imposible de separar. Hay que tener una visión completamente holística de la realidad. ¿Qué ocurre? Que al estar cuerpo, alma y espíritu, podríamos decir que tenemos tres grandes esferas que se unen en el centro, como cuando éramos pequeños y estudiábamos aquello de los conjuntos, que luego resultó que no valía para nada. ¿Os acordáis de eso? Sí. Bueno, pues tenemos el teos divino, tenemos el antropos y tenemos el cosmos. Y en medio, en ese puntito, ahí está la explicación de toda la realidad. Somos cosmoteándricos, somos seres completamente múltiples y diversos. Tenemos una parte cósmica, el microcosmos, que ya en el mundo medieval y desde luego en el Renacimiento apareció. Somos expresiones de la realidad, somos física, somos química, somos realidad, somos proporcionalidad numérica, matemática, desde Pitágoras, somos todo eso, pero somos también teos. Decía Atanasio de Alejandría en el siglo IV, que debía de traérselas porque tenía un carácter insoportable. El verbo se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios, decía Atanasio. ¿Por qué? Porque somos mucho más que todo eso. Somos toda nuestra historia junto. Todo lo vamos arrastrando y lo vamos trayendo hasta aquí. Hemos llegado hasta aquí gracias a todo lo que nos precede. Y no todo lo que nos precede es malo. No todo es castigo, culpabilidad, horror. Es proceso de crecimiento. Y todos los procesos de crecimiento son dolorosos. ¿Quién lo duda? Hay niños que les duele muchísimo la rodilla cuando están creciendo, y no pasa nada por eso. Se le da un no sé qué, se les da ahora a los niños y se acabó. ¿Por qué? Porque somos una cosa mucho más grande, tenemos una dimensión, el ser humano, que nos cuesta mucho comprender. Es una pena, porque desde la posmodernidad, desde lo que se ha llamado la filosofía posmoderna, el hombre ha caído en una especie de autoestima global, ¿no? Cioran decía,
del inconveniente, se llama así la obra fundamental de Cioran, del inconveniente de haber nacido. Pues claro, si ya un filósofo que tenía aquella importancia en Francia en su momento escribe del inconveniente de haber nacido, pues todo lo demás sobra, porque ¿qué hacemos aquí? Y Bátimo, por ejemplo, que decía, no hay fundamento para sostener ningún fundamento. Claro, ante esto, lo dice la filosofía, lo dicen los franceses, que eran entonces a mediados del siglo, algo así. Primero han sido los alemanes en el siglo XIX y los franceses, la gran filosofía, ¿no? O Ferro, en su libro, La religión fragmentada. Y ahí hace una crítica muy bonita. Él dice, Ferro, en La religión fragmentada, que estamos necesitando de un relato unitario, de un relato conjunto que nos unifique, que nos explique a nosotros mismos desde todos los puntos de vista, filosófico, moral, religioso, científico, cultural, hasta químico. ¿Quién lo duda? Que somos química. Lo uno no quita lo otro. Tenemos esa manía, los intelectuales, de que cuando estudiamos un campo, creemos que nuestro campo es único. Solo química. Oiga, no, yo soy química, pero no socioquímica. Solo espiritualidad, esos espiritualismos del siglo XIX, tan ñoños, por cierto, y tan tristes, con la mística tan maravillosa y poderosa que hemos tenido, caer en esa ñoñez de la piedad del siglo XIX. ¡Qué blandengue! No, señor, la piedad no puede ser blandengue, tiene que ser poderosa, firme, como eran los grandes místicos, como era Teresa y Rumi y todos los grandes, y Narabi. ¿Son blandengues esta gente? ¿Qué va? Dicen verdades que definen la totalidad del ser humano y la definen desde dentro. Por lo tanto, ser hombre es una cosa muy difícil. Muy difícil. Es más fácil ser gato. Se renace, se crece, se reproduce y se muere. Forma parte de una realidad de la que no se ha separado. Constituye esa misma realidad. Pero yo no. Yo soy la que veo al gato, la que lo defino, la que le he puesto nombre, la que le he dado una determinación. Y ya yo soy sujeto y no objeto. Y ser sujeto trae consigo una serie de responsabilidades grandes, cosa que hoy, en este mundo que estamos intentando describir, en este ahora histórico, pues se habla de la ética indolora. Oiga, no se culpabilice de nada. No, ¿para qué? Porque se ha confundido la autoestima con el sentido del compromiso. Yo tengo compromisos. No, usted no se culpabilice. No pasa nada, no pasa nada. Esto no tiene importancia. ¿Cómo que no tiene importancia? Hay muchas cosas de las que hacemos que tienen importancia y muchas cosas que tienen consecuencias para segundos y terceras personas. ¿Cómo no van a tener importancia? Lo de la ética indolora es terrible, pero es la consecuencia del pensamiento débil, porque el pensamiento débil trae consigo una ética y una situación débil. No nos gustan las grandes. Eso sí, vivimos en un mundo caótico y dominado por monstruos. Porque si uno, como decía antes Manuel, mira los telediarios, pues lo que dan ganas es de salir corriendo por el pasillo y esconderse en el armario para no salir de allí nunca más. ¿Por qué? Porque yo tengo 78 años. Yo viví con verdadera pasión el mayo del 68, que aproveché para hacerme novia de mi marido, por cierto. Y en esa época todo era esperanza. Íbamos a abrir un mundo nuevo, la guerra ya había pasado, los nazis ya se habían olvidado, íbamos a empezar un mundo de libertades políticas, sociales. Yo viví aquello con... Bueno, yo es un yo majestático, yo me refiero a una generación que entonces teníamos 20, 21 años. Todo eso se nos ha venido abajo. Estamos viviendo un momento muy oscuro de la historia, muy oscuro de la historia. Demasiados monstruos mandando. Bueno, pero yo he venido aquí a hablar del hombre y de la hora y del kairos. Y es muy interesante porque nosotros vivimos una duplicidad, como en tantas cosas. Vivimos por una parte en el tiempo, en nuestra historia, pero vivimos junto a la hierohistoria, a la historia sagrada. En nuestra misma vida hay un continuo contacto entre la historia y la hierohistoria, lo que somos en ese nivel y lo que somos en este nivel. Y de repente tenemos ráfagas de ese otro mundo. Todos los que estamos aquí lo hemos tenido. Dura un segundo de plenitud, de felicidad, de belleza.
es muy interesante porque esos momentos de plenitud vienen en los momentos más impensados, cuando va uno de paseo, cuando está hablando, cuando está cocinando. Yo dando clase he tenido grandes momentos de flash, así, me encanta dar clase. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay como que los mundos se juntan y aparece un momento del Kairos. El Kairos es el momento de la gracia, gratuita, como decía muy bien Manuel hace un rato. Es lo que tiene la gracia, que es gratuita y se te da porque sí. Una cosa que hemos hecho mal en la espiritualidad occidental, sobre todo, es que se trataba del mérito. Los muy jóvenes no sé ni si sabéis lo que es eso, pero los mayores se nos educaban en el mérito. Había que merecerse, había que merecerlo a través de una ascética, de un trabajo, de ceder cosas de sí mismo, un dominio de sí mismo, que por cierto es importantísimo lo del dominio de sí mismo, no creáis. Pero creíamos que conseguíamos la gracia a través de dominarnos. Y la gracia, por definición, es gratuita. Dios se la da a quien, o Dios o como le queráis llamar, el misterio que nos envuelve, un misterio envolvente que, como decía Otto, ¿no? Es fascinans y tremens, tremendo y fascinante, y nos atrae y nos envuelve. Y lo que es mejor, estamos dentro de él. Estamos dentro de él. No estamos fuera. Es que no estamos fuera porque no podemos estarlo. Os voy a hacer un análisis metafísico mínimo, para no ponerme pedante. Si lo único que hay es lo único que hay, no puede haber nada fuera de lo único que hay, por definición. Y si lo único que hay es divino, sacral, inmenso, infinito, bondad perfecta, belleza, todo eso, ¿qué hacemos nosotros fuera? Es que no podemos estar fuera. Ni siquiera tenemos categoría para estar fuera, porque para estar fuera habría que ser otro. Y no somos otro, somos eso. Somos esa realidad sacral que envuelve el mundo, que la rodea, que la tiene, que la sostiene, que la mantiene. Formamos parte integrante de la sacralidad. Cuando nos hacemos conscientes de esa sacralidad, entonces está el Kairos, que es el momento de gracia. El momento de gracia aparece como inspiración en los poetas y en los artistas y en los pintores y en los místicos, que viven momentos de Kairos, de gracia. Estamos en la gracia, lo que pasa es que no nos damos cuenta de ella. Cuando nos damos cuenta de ella, analizamos y entramos y nos introducimos en ese mundo oceánico. Es siempre un mundo oceánico, pánico. Es el mundo de la vida teopática, teopatos, Dios que me rodea, patos, compasión, compasión. No de compasión, sino con pasión. Dios me rodea con pasión. Y eso, entrar en la vida teopática, es la suerte que han tenido los grandes místicos, que han podido fluir dentro de la vida del espíritu, que eso es la vida teopática, fluir en la vida del espíritu y fluir de una manera suave. Dios aparece a veces de manera suave, a veces no, aparece arrasando, tirando. Cada uno de nosotros tiene que tener un encuentro con la divinidad a su medida. Dios habla a cada uno a su medida y unas veces usa el sufrimiento y otras veces usa la delicadeza y otras veces usa el auténtico tortazo que te tira del caballo o de donde haga falta. ¿Por qué? Porque todos necesitamos un despertar agraciado, es decir, lleno de gracia, lleno de la gracia infinita de Dios. Y nosotros nos tenemos que preparar en ese campo que se nos ha dado, que es el tiempo, aquí en este tiempo, para ir viviendo en paralelo al no tiempo. Porque nos va a pasar, como dice el Evangelio, ¿verdad?, que el novio se va a presentar cuando menos lo esperemos y aparece y nos arrastra al Kairos definitivo, ¿no? Y va a aparecer el ladrón que viene en la noche. La noche es una parte de la vida espiritual, no necesaria, pero sí en muchos casos importantísima para poder atravesar el desierto de la vida. La noche forma parte de nuestra vida y la noche misma ya es en sí misma un Kairos. Es una gracia, una gracia. No todo el mundo tiene el mismo proceso espiritual, ni tiene por qué tenerlo,
pero las cosas que vienen y convienen, no siempre tienen la cara que uno espera que tengan. A veces es cara de sufrimiento, de vacío, de pérdida, pero si somos capaces de intuir, intuere significa ver, y ver viene del verbo griego orao, que también significa ver, y el orao era un verbo griego irregular de donde aparece la palabra idea. La palabra idea en griego significa lo que se ve. Por eso las ideas platónicas es lo que se ve realmente con el alma, lo que se ve realmente. Vivimos pues en un momento de oscuridad, en un momento de deforestación religiosa, pero no hay que tener miedo, pues porque el espíritu no se va a acabar. El espíritu no se va a quedar callado. Si lleva hablando miles de años, ¿por qué se va a callar ahora? Lo que sí es que quizá tengamos que esforzarnos por oír su susurro y para ver dónde está el momento del espíritu. Y para eso nos tenemos que callar nosotros. El silencio, como se ha dicho hoy muy bien, no es estar callado solo en un banquito, eso también. El silencio es entrar en una situación anímica de forma que uno está perennemente a la escucha. Cuando uno está perennemente a la escucha, de esa forma en que yo puedo oír y escuchar, entonces sí, entonces estoy en esa verdadera situación de oír al Espíritu. Y ya me hablará. Tampoco puedo obligarlo a que me hable. Y además no me va a hablar cuando yo creo que yo lo necesito, sino cuando a él le parezca bien. Es el tema del desapego auténtico. El desapego no es prescindir de cosas pequeñitas, eso lo sabemos ya hacer todos. No, el desapego es prescindir de aquello que a ti te parece esencial, es despojarte de tu propia alma. El que pierda su alma la ganará. No el que diga, no, es que yo, como soy tan buenecita, no voy a darme este capricho, no me voy a comprar un jersey, mira qué mona soy, porque hoy no... No, el desapego es una cosa mucho más seria. El desapego es quedarte sin eso que tú consideras esencial de ti y que se te arranca. Y encima decir que sí. Pues ¿por qué? Porque una cosa fundamental de la vida espiritual son dos palabras que nos gustan poco, que son el desasimiento, por una parte, la aceptación y la anulación. Palabras que desde el punto de vista psicológico blando son terribles, porque como solo se nos habla de autoestima, pero yo estoy hablando a otro nivel de la autoestima. Yo estoy hablando de una profundidad del ser. Y en la profundidad del ser hace falta tener la aceptación de entender que hay miles de cosas en tu vida que no vas a entender nunca y que precisamente las cosas serias e importantes de la vida no las vas a entender. Tu nacimiento y tu muerte, el encuentro con tu pareja, tus hijos, porque esos y no otros, porque esa pareja y no otra. Es decir, las vidas, las cosas grandes de la vida, uno casi no decide nada, aunque se lo crea que sí. ¿Por qué? Porque las cosas grandes tienen un hilo conductor y ese hilo es el que tú tienes que ir modulando, haciendo, aceptando. Y la aceptación consiste en aceptar esa parte del hilo que uno no entiende, que a uno no le gusta, que uno no ve. Toda esa parte de nuestra vida que está escondida. Y eso es también Kairos. Ya en el siglo XVI, Fray Luis de León decía, ¿qué es la esperanza? La esperanza encierra en sí el fruto cierto, decía. Ya lo tiene en sí. No es lo mismo la esperanza que la espera. La espera es aburridísima. La esperanza es contener dentro de sí el fruto que ya la esperanza va a dar. Por eso es esperanza, porque ya conlleva el fruto de la esperanza. Por eso la esperanza implica confianza. Confianza. El Kairos es el momento de gracia, de lo que somos, tanto en la felicidad como en la alegría, como en el sufrimiento, en la desazón, en la noche. Y si somos capaces de organizar nuestra vida en ese paralelismo del tiempo que tenemos aquí, con ese no tiempo le llamaba Raymond Paniker la tempiternidad. Esa tempiternidad donde los tiempos están todos juntos y en el que ya de alguna manera estamos, porque estamos allí y por eso estamos aquí.
No podríamos estar solo en un tiempo físico sin estar previamente en ese tiempo del no tiempo, donde hemos sido pensados y engendrados y queridos y traídos a la existencia. Voy a leer ahora unos textos de personas, de místicos en general, que dicen lo mismo que he dicho yo, pero mejor dicho. Bloy decía, se entra en el paraíso hoy, cuando se es pobre, humilde y crucificado. Admitir este tipo de palabras en un momento de la ética indolora y del momento del egoísmo llevado a paroxismos. El egoísmo de hoy es tan absurdo que llega un poco hasta el ridículo. Es un egoísmo tan visceral, tan que no les da vergüenza decirlo, tan que no tienen pudor, que es un egoísmo sin pudor. Y además se presume, porque yo lo valgo. ¿Pero qué expresión es esa? ¿Pero qué expresión más ridícula? Como que es la expresión más ridícula, que yo lo valgo, pero ¿qué es lo que valgo? ¡Qué tontería! Yo, la verdad es que me siento muy fuera de una sociedad en que se habla tanto de ese yo minúsculo, pequeño, teniendo un yo tan grande dentro, tan inmenso, tan feroz, tan que nos abarca. Y estamos todo el día hablando del yo chiquitito este que nos trae, que si el dinero, que si la avaricia, que si el vecino, que si... Qué pobre gente somos, ¿verdad? Qué poca cosa. Decía Maslow, la persona autorrealizada, ya sabéis que escribe el libro, ¿no? El hombre orientado. La persona autorrealizada no necesita rellenar el tiempo de ninguna forma. Vive el presente en toda su profundidad. Su futuro ya está en él. Carece de deseos y de temor. Si somos capaces de vivir sin deseos y temor, hemos alcanzado una plenitud estática en que nuestro presente es eterno. Es como si fuera un presente continuado. Lo que se llama en gramática un presente histórico, ¿no? Aurobindo, ya que hemos hablado de él. Yo estuve en la tumba de Aurobindo. Nuestro ideal es el nacimiento del hombre en el espíritu. La conciencia espiritual significa vida infinita, eterna y más allá del tiempo y del espacio. Y para ello hace falta prescindir del ego. Se busca la definitiva trascendencia y la definitiva transformación del ser en su totalidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Y voy a terminar con un texto de dos textos. Uno de Nomilla Lasalle, que también creo que lo han nombrado antes Manuel, un gran maestro zen. Era jesuita, pero se fue a Hiroshima, justo la bomba le cayó y vivió toda su vida y fue un gran maestro zen reconocido en el mundo entero. Escribe un librito que se llama La Nueva Conciencia y dice: el fruto del nacimiento de Dios en el corazón es este, es esperar a Dios en el ahora y seguirle solo a Él, bajo la luz en que Él quiera manifestarse. Lo que debes hacer o dejar de hacer y enseñarte a ser tan libre y nuevo en cada momento tuyo como si, fijaros qué bonito, no tuvieras, ni quisieras, ni pudieras hacer otra cosa que cuanto en el momento presente se te da y se te exige. Eso es el Kairos. Eso es lo que dice Nomilla Lasalle. Y luego el Zohar, nada menos, el libro del esplendor, escrito en España, por cierto. No sé si sabéis que España ha producido de los más grandes místicos de las tres grandes religiones monoteístas, ¿no? Con esta especie de complejo de inferioridad que tenemos siempre los españoles para todo, pues tenemos que decir que en la mística hemos tenido cumbres de la mística muy difícilmente superables,
tanto en el campo del mundo cristiano como en el mundo hebreo, como en el mundo islámico. Grandes místicos, universales místicos. Y dice el Zohar: el hombre contiene todo lo que está arriba en los cielos y abajo en la tierra. Tanto las características terrestres como las celestes. Y por esa misma razón, el anciano de todos los ancianos eligió al hombre como su divina manifestación. Ninguno podía existir antes que Adán. Nada cobraba vida hasta que esa figura adámica viniera. Y es en ella, en esa figura hermana, la que contiene todas las cosas. Lo humano está contenido en él y todo lo que es existe en virtud de él, del hombre. Bueno, pues, en resumidas cuentas, el ser humano es una cosa muy grande. Tiene una dimensión inmensa y es una pena que no nos demos cuenta. Por eso tenemos que estar atentos a nuestro ahora, a cada hora de cada uno de nosotros, que no es el mismo de todos, porque ese misterio se va a manifestar en nuestra vida cuando menos lo pensemos, cuando no parece que lo estemos esperando. Si hacemos eso que decía Enomilla, si estás haciendo en cada instante lo que tienes que hacer, lo que debes de hacer, lo que quieres hacer, lo que te pones a hacer, y si lo haces con intensidad, puede que en un momento el Kairos caiga sobre todos nosotros. Pues que así sea. Muchas gracias. ¿Me levanto o venimos? Hasta allá, ya. Gracias. Wow. Buenos días, María. Hola. Mira, has comentado que somos cuerpo, alma y espíritu. Yo te quería preguntar, desde tu concepción, ¿qué diferencia hay entre el alma y el espíritu? El alma es todo lo que trata la psicología, las emociones, los sentimientos, las pasiones, los complejos, la vida, que decía Aristóteles, la parte vital del hombre. El espíritu es lo que nos relaciona directamente con la divinidad. Aquello que es preeterno, que decía el maestro Eckhart, está desde la preeternidad en mí. El alma nace conmigo o no sabemos. Y el espíritu, bueno, Agustín tiene unas discusiones muy divertidas sobre el alma, si entra dentro del cuerpo a los 3 meses, a los 6 meses. O sea, ya Agustín de Hipona entra en el tema del alma. No, el espíritu no es creado, es engendrado en la divinidad. Y el espíritu nos hace eternos e inmortales. Eres inmortal no por el alma, sino por el espíritu. Inmortal, ¿qué quiere decir? Que la muerte nunca puede afectarte. Jamás. La muerte es un paso de un momento a otro de tu existencia. Venga, alguien más preguntar, ya que la tenemos aquí. Bueno, a mí muchas gracias porque me ha encantado la ponencia. A ti. Y solo te quería preguntar, si queremos indagar un poquito más en todo esto que has contado, que es apasionante, ¿qué libro nos recomendarías, así como para seguir un poco, que nos quedamos como con las ganas? Por lo pronto, pues yo creo que leer a místicos con los que te sientas identificado, ¿no? La lectura de, pues yo qué sé,
Nomilla Lasalle es muy fácil de leer y tiene libritos sobre la nueva conciencia muy interesantes. Leer a Juan de la Cruz, eso por supuesto, porque es que como Juan de la Cruz es como una cosa que uno tiene en la mesa de noche, ¿verdad? Y la tiene allí puesta, yo lo tengo en la mesa de noche y no puedo prescindir, ¿no?, de saludarlo, por lo menos. Pero hay muchísimas cosas sobre la espiritualidad profunda. El propio Martín Velasco, para el que se atreva, sus libros son realmente interesantes, ¿no? El fenómeno místico, la experiencia cristiana de Dios. Bueno, hay un libro que es como un manual para los profesores, eso de los manuales, pues un manual así de gordito, escrita por Evelyn. Os lo daré exactamente el libro. Underhull, sí, escrito Underhull, ¿verdad? Evelyn Underhull. Es una chica anglicana del siglo pasado que completamente unida al catolicismo y a su mística, y ha escrito uno de los manuales de mística más bonitos que yo he leído en toda mi vida. Ordenado, sistemático. Además, podéis hacer como hice yo. Bueno, no es que tengáis que hacer lo que hago yo, digo que yo lo hice. Es que yo me lo leí de un tirón porque me pareció muy fascinante un verano, me lo leí y luego he ido cogiendo trozos en función del índice según me estaba viniendo bien a mí en ese momento. Es muy clara porque habla muy clarito. Evelyn Underhull. Y yo no sé si está en Herder, en Kairos. Pues en Kairos. Y yo añadiría también Underhill se escribe. Y yo añadiría también títulos de otras dos místicas españolas, los libros de la propia María Toscano y, con perdón por lo que me toca, los de María Herrero, sobre todo Amarás, el último que ha escrito. Yo creo que el de Amarás es muy importante para que lo lean. Sí. Muchas gracias por la ponencia, que ha sido muy inspiradora. Y a mí me ha surgido un movimiento interno, no sé si más relacionado también con lo que has dicho generacionalmente, o me he sentido ahí compelido de cierta manera, y el momento pues posmoderno en el que estamos, cómo lidiamos, o si hay alguna otra manera de ver eso que he captado de una falta o de llamada a la responsabilidad, esa ética débil, todo ese camino, viéndolo, o si se puede integrar desde una perspectiva o alguna manera de verlo, esa vivencia en ocasiones propia, personalmente, o esa llamada, o bueno, en esa vivencia, sí, como un proceso también igual natural o necesario en ese tiempo en el que estamos, o en esa reequilibrio del tiempo histórico. O, sí, bueno, no sé. Seguramente que esto tiene un sentido que va a dar pie a un nuevo mundo espiritual, desde luego. No hay que tener miedo, hay que vivir con profundidad, con honestidad, lo que tiene uno al alcance, y verlo, porque yo creo que la historia de la humanidad necesita de todos estos periodos de disolución para luego la construcción y volver a reconstruir y volver. Quizás estábamos llegando a un tipo de espiritualidad encorsetada. Venimos de un siglo feroz, que son 2 guerras mundiales atroces, y mira lo que llevamos de los 25 años de siglo. Es como para estar orgullosísimos de nuestra... Es un desastre, quiero decir, que parece que el hombre nos cuesta. Entonces, a lo mejor este decaimiento, esta especie de como de vitalidad psíquica, esta especie de mundo débil, del líquido, ¿no? Que también podemos hablar de una sociedad líquida, donde nadie se responsabiliza de nada, donde todo da igual, donde ¿qué más da? Ir tomando un poco de posición, de profundidad, para que venga otro mundo distinto que vendrá. Quiero decir, uno no puede desesperanzarse, porque primero porque es falso, y es que la esperanza hay que mantenerla precisamente cuando no hay esperanza. Por eso en la tradición católica, yo no sé qué formación tienes tú, pero en la formación católica se decía que la fe, la esperanza y la caridad eran virtudes teologales. ¿Qué quiere decir que son virtudes teologales? Que necesitan de la asistencia del Espíritu Santo. Que ellas por sí mismas, tú no te puedes hacer un hombre caritativo
solamente a base de esfuerzos, porque hace falta una presencia del Espíritu para amar al prójimo, que es dificilísimo, hijo mío. Entonces, para eso hace falta la aparición del Espíritu. Y para tener la confianza ciega de la fe hace falta el Espíritu. Y por lo tanto no podemos dejar de tener esperanza, porque la esperanza es necesaria precisamente en medio de la desesperanza. Y es un momento, tú eres joven, es un momento que te toca vivir, probablemente tú vas a vivir transformaciones interiores de esta época que yo ya seguramente no viviré, no es probable. Y entonces, muy interesante que estés preparado para eso, para esos saltos que no tienen que ser repetir lo que hemos hecho los demás, ¿eh? No tiene que ser repetir, porque una de las cosas terribles que están pasando es que mucha gente con miedo al cambio se aferra a formas y estructuras ya pasadas porque les dan seguridad. Eso en la Iglesia Católica, todos estos movimientos que existen como movimientos que no quieren seguir avanzando porque les da miedo, realmente tienen razón, les da miedo la desesperanza, la falta de compromiso, tal. Entonces, ¿qué hacen? ¡Pum! Se vuelven otra vez a lo de siempre, con palabras de siempre, estructuras de siempre, jerarquización de siempre. Y no es eso. Si el Espíritu rompe una cosa es para que aparezca otra cosa nueva. Otra cosa nueva. Y probablemente tú verás el nacimiento de esa cosa nueva. Estoy segura. Quedan como mínimo 3 preguntas. Luego Javier. Buenas, primero muchas gracias. Fue muy interesante, me dejó bastante movilizado. Y quería hacer una consulta para contrastar con vos una creencia personal. Sí. Tomando algunas notas, en un momento hablaste del desapego, de soltar el alma para ganarse el alma. Y en la manera que lo describís suena como si fuese algo que yo pudiese hacer, ¿no? Proactivamente. Perdón, no te he oído. Como si fuese algo que yo pudiese hacer proactivamente, ¿no? Como si yo fuese dueño de la acción. Pero después dijiste, se te arranca. Como si algo externo me lo tuviese que arrancar. Porque las dos cosas son verdad. La vida espiritual es pura paradoja. Nunca es lineal. Nunca hay nada en la vida espiritual que sea lineal. No hay un principio, un desarrollo y una conclusión. Sino que tú te pones a tiro de la acción del Espíritu y Él hace contigo lo que quiere. Entre otras cosas, echarte para atrás y caer en el más grande de los infiernos. Y eso lo hace también el Espíritu. Quiero decir que arrancarte es cuando tú te has puesto primero en predisposición de ser arrancado. Es decir, que tú pierdes el alma cuando todo aquello que estás haciendo se te diluye, tienes sensación de fracaso, nada de lo que haces tiene sentido, lo que quieres hacer con sentido no va. ¿Y por qué lo haces? Lo haces en función de una verdad mayor, de una belleza mayor, de un amor mayor. Cuando uno hace eso, entonces viene Él y te desgarra. Dios desgarra y quita el alma. Y te quita en realidad lo sucio, lo estropeado, lo que ya no vale, y te hace el hombre nuevo. Eso es en el fondo lo que expresa todo acto iniciático en profundidad. Los actos iniciáticos, los de verdad, no una juerguecita que yo me monto una noche y me tomo, no. El de verdad significa morir a una cosa que era y que ya no soy y que tengo que esperar con santa paciencia, y nunca mejor lo de santa paciencia, a que venga la segunda parte de esa realidad, para que Él actúe sobre mí, como dice el Zohar. Él va a actuar sobre mí, Él va a hacer sobre mí, pero yo tengo que tener la paciencia de esperar. Entregar el alma no es una cosa fácil y solo se pide a aquellos que llega un momento que pueden hacerlo. La vida espiritual está llena de paradojas, pero es justa. Es decir, a cada uno se le va pidiendo, a medida que suben escalones, más. Es más difícil a medida que subes. Lo que se te va a pedir es más exigente a medida que tú vas dejando detrás tu vida espiritual. Y mira una cosa un poco peligrosa que te voy a decir. Cuando uno sube en el bien, hay algo que va subiendo en el mal. ¿Por qué cuando se llega arriba, al borde, en ese peligro brutal, aparece el mal con toda la potencia? Porque eres muy bueno. Cuando has llegado al fondo de tu perfección, ahí es donde toda la figura de Luzbel y Satanás, que son figuras mítico-culturales, religiosas, nos vienen a decir que a mayor bien, mayor mal. A mayor belleza,
mayor belleza del mal. El atractivo del mal es más grande a medida que creces en la vida del bien. Por eso a los grandes hombres, hombres y mujeres, por supuesto, estoy metiendo el género humano, cuanto más santos, más tentaciones. La tentación, eso que llamamos tentación, es más fuerte a medida que creces en la vida espiritual. Muchas gracias. Gracias. No sé si te he contestado. Sí, sí, en parte sí. Hola María. Hola. A mí me genera mucha curiosidad, ¿no? Lo de cuando has dicho escuchar, ¿no? Escuchar y estar atento, ¿no? Y me gustaría, pues, si nos pudieras decir, ¿no? En tu día a día, ¿no? O sea, ¿en qué consiste, ¿no? Esto de escuchar, ¿no? O sea, o cómo sabes si estás escuchando realmente, ¿no? Pero me gustaría ver un ejemplo, ¿no? O sea... Pues mira, yo me he impuesto a mí misma no tener la televisión encendida, ni la radio, ni nada de nada, más que a una hora determinada del día. Yo es que nunca había vivido sola, por cierto, que para mí eso está siendo una experiencia muy curiosa para mí, muy interesante. Yo tengo 2 hermanos y he vivido siempre rodeada de niños, rodeada de hermanos, de sobrinos. Luego me casé, luego yo pasé de la cama de 12 hermanos viviendo en una litera a dormir con mi marido. Y luego mis hijas empezaron a tener niños y me fui con ellas. Y ahora de repente vivo sola. Y ese vivir sola me está sentando estupendamente, porque yo no lo sabía lo que era vivir sola. Vamos, no tenía ni idea de lo que era vivir sola, vamos, es que a mí me encanta compartir porque es que me sale del alma, porque yo vivía en una litera, en una habitación de 10 camas, ¿eh? En mi casa se tiraron 2 dormitorios para que pudiéramos dormir las 10 hermanas juntas. Entonces, nada, pero para contestar a lo tuyo te diré que me ha venido muy bien, porque yo no pongo la televisión, no pongo la radio, no pongo música, no pongo nada, durante horas y horas. Y mientras tanto, no te creas que estoy arrodillada ahí como si fuera... No, estoy leyendo, estoy paseando por el pasillo, estoy haciendo la cama, estoy recogiendo lavaplatos, me voy de paseo por la Castellana en Madrid, todo eso. Y hay un momento que sí, enciendo la tele, porque de vez en cuando digo yo tengo que enterarme dónde estoy, en el mundo que estoy, tengo que tener la responsabilidad, oigo música y me pongo en contacto con un ruido, porque ya sabes que en la teoría de la comunicación se llama ruido a todo aquello que interfiere la comunicación. Y mientras tanto, estás a la escucha. Escuchas, hay días que no te dicen nada, ¿eh? La escucha también es silenciosa, es silencio, es autosilencio. Luego ya si haces 20 minutos de banquito o te vas un rato al oratorio, yo tengo un pequeño oratorio en casa, en fin, eso es fenomenal, fenomenal. Pero el silencio de la escucha es tú, contigo mismo, en una soledad que te permita oír los ruidos, como cuando uno está en la cama acostado y está todo apagado y de repente se oye un ruidito de una alarma de un coche que te fastidia una barbaridad. Pues eso es la escucha, estar en silencio a ver si aparece. Hace falta una predisposición. Y luego ya, pues, la vida normal. Pero yo, me has preguntado a mí qué hago yo, pues yo hago eso. Y entonces es más fácil estando solo, ¿no? O sea, si tienes familia... A mí me ha resultado más fácil, pero no tiene por qué, en absoluto. Tú puedes vivir con una familia normal. Yo los fines de semana los paso rodeado de nietos y sigo a la escucha. Sí. A la escucha. Es una actitud. Hola. Hola. Me gustó mucho la charla. Y te quería preguntar, me gustó mucho la parte donde hablaste de que la ciencia parece que fuera la única manera de estudiar al hombre, ¿no? A la biología. Yo soy médico y trabajo en un ámbito médico. Y si bien
claramente si estoy aquí, no creo que esa sea la única forma de estudiar al hombre. No, yo no he dicho que sea la única forma de estudiar. Una forma en la cual, ¿no?, la ciencia cree que lo reduce a todo a lo biológico, ¿no?, al mente y al cuerpo. Entonces, una pregunta es, si tú crees que experiencias como las experiencias cercanas a la muerte, claro, es una forma en la cual, ¿no?, por lo menos la medicina puede un poco abrir el campo a estudiar y a ver que somos claro, seres eternos. A lo mejor me he expresado mal, yo no soy anticiencia. No. ¿A qué va? No, al revés, yo creo que el hombre tiene la obligación moral de desarrollar todas sus capacidades, entre ellas la racional, la ciencia. Por supuesto, y la medicina en concreto, yo tengo una hija médico, la mediana, la medicina en concreto tiene un papel fundamental porque trata con seres humanos completos. A mí me da pena cuando se creen que son cacharros, ¿no?, que le cambian el delco como al coche. ¿Qué va? Al hombre no se le cura solo porque se le cambie el delco. Es una totalidad de un ser humano que está allí en la cama con un cáncer y una enfermedad que probablemente tiene derivaciones psicológicas, emocionales, espirituales muy profundas. Y en cuanto a las experiencias cercanas a la muerte, te diré que son importantísimas, tanto para el que lo está como para que la medicina las estudie. Son sumamente importantes. Sumamente importante. Yo creo que el médico tiene una labor fantástica, que es darse cuenta que ese objeto que tiene allí no es solo un objeto que tienes que tratar en 10 minutos y a ver cómo le quitas la gripe o le quites el bulto o la enfermedad. ¿Qué va? No somos seres mecánicos constituidos por muchos compuestitos juntos. Somos una totalidad y cuando tocas una parte del cuerpo, tocas una parte de su afectividad, de su emocionalidad. Yo creo que, por ejemplo, en los cánceres intervienen elementos de carácter muy profundamente emocionales, muy profundamente interiores. No es una cosa solo, hay un bulto que te sale. ¿Me ha salido un bulto? No. Entonces yo creo que ahí la medicina tiene un papel fantástico y un desarrollo enorme por delante, por hacer. Lo está haciendo, ¿eh? La verdad es que el cáncer va avanzando una barbaridad, pero hacen falta muchos más conocimientos, sí. Yo creo, no solo creo en la medicina, sino que creo que la ciencia tiene la obligación de desarrollar, igual que la física teórica. La física teórica está diciendo cosas casi metafísicas. La física teórica está llegando a unas explicaciones de la realidad que se parecen más a las de un místico que a las de un físico. Porque yo creo que todas las ciencias, a medida que van creciendo, que van aumentando, van yendo al vértice del conocimiento humano. A ver si alcanzamos de una vez eso que se llama la sabiduría, ¿no? La sabiduría, que es una palabra tan preciosa, ¿no? Sapere, saborear aquello en su plenitud, en su totalidad. Eso es la sabiduría. El sabio es el que sabe, el que saborea, el que conoce toda la realidad. Y ha sido un intento que han hecho los filósofos. Leibniz quiso escribir la matemática, ¿no? La matesis universalis, le llamó él, a ver si escribía una ciencia que todo lo sabía. Y yo qué sé, y Raimundo Lulio quiso escribir Bueno, de hecho, Raimundo Lulio fue el que inventó el ordenador. Raimundo Lulio en el siglo XIV quiso escribir una ciencia que cogiera todos los conocimientos. Hizo como una especie de abanico lleno de ceros, unos, ceros, unos y todas las letras del alfabeto. Y los quería combinar para que de esa combinación perfecta apareciera un conocimiento universal. O sea que el hombre ha tenido en la cabeza lo de la idea del conocimiento universal. Sí, la ciencia tiene mucho que hacer, que aportar al propio concepto de hombre. Mucho, muchísimo. Muchísimo. Y las experiencias cercanas a la muerte, yo he conocido alguna muy vital, muy cercana y muy real. Mi madre antes de morir estuvo saludando a una prima suya media hora, mucho rato, con toda naturalidad. ¿La veis? Está aquí, mira, Oliva ha venido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y todos allí alrededor de su cama y ella hablando con Oliva. Todo el rato con naturalidad. Se fue sin darnos. Sí, vamos, hablando con ella con tranquilidad. Está aquí, ha venido. Quiero decir que sí, que la ciencia tiene mucho que decir, mucho que hacer. Y de hecho lo hace, está haciendo cosas maravillosas. La única pena es cuando se olvida de que tiene un todo, un olón delante, no solo un cuerpo físico
compuesto de órganos separados entre sí. Los órganos no están separados entre sí, constituyen un todo, una unidad, constituyen una realidad. Ser Pepito Pérez, esa individualidad, es importantísimo a nivel médico, porque es una individualidad completa que se acaba y empieza en él. Su fealdad o su belleza, su salud o su enfermedad, su altura, su bajura. Él constituye una realidad única en el universo. Cada individuo somos irreemplazables en el universo, únicos y exclusivos. Ya lo creo que la ciencia tiene mucho que decir, muchísimo, y yo lo apoyaré siempre que pueda. Gracias. Muchas gracias. Como luego hacemos mesa redonda, podéis seguir preguntando a María Toscano todo el rato, no pasa nada. No todo el rato, no, por favor. Bueno, muchísimas gracias por todo esto y como lo que a mí me preocupa es cómo gestionar los hechos que nos tiran por tierra todas estas cosas que ahora sentimos con tantísima profundidad y que luego mañana me encuentro con no sé quién a quien se la suda la filosofía y me tira en la cara esas dosis de realidad tan desasosegantes y toda ese vacío, esa vacuidad, esa indiferencia Sí. posmoderna. Bueno, Sí. posmoderna, que no son posmodernos, que es gente de a pie o Sí, yo mismo con sí, mi sí. percepción y mi experiencia. Sí, sí. ¿Cómo gestionar Bueno, esto? pues sí, hay que aprender a gestionarlo, ¿no? Vivir esa duplicidad profunda que llevamos dentro, ¿no? Nuestra aspiración a la eternidad, porque la aspiración a la eternidad no es a vivir mucho tiempo, ¿sabes? La eternidad no dura nada, la eternidad no es una duración, la eternidad es un estado. Por lo tanto, aspirar a la eternidad es aspirar al estado último y definitivo de perfección. Y tenemos derecho todos a ello, a esa esperanza, a la espera de la. Y sí, la verdad es que vivir con eso pues nos cuesta mucho. Es lo que tenemos que hacer pues mira, hacer lecturas y hacer silencio. Lecturas, es muy difícil encontrar maestros. Maestros muy difícil, pero hay muy buenas lecturas y una pequeña ascética, que es proponerte leer un libro de espiritualidad cada mes, 10 minutos, cuarto de hora, 20 minutos al día y luego un ratito de silencio. Y si no tienes costumbre de hacer oración, que no lo sé porque no te conozco, pues simplemente de silencio, sentarse en una tilla, mirar por la ventana o estar sentado a los pies de tu cama antes de acostarte, cuando te quitas los zapatos y pones los pies sobre el muslo y dices, me quedo aquí 10 minutos. Y esos 10 minutos más una lectura interesante, resulta que van produciendo en ti un cambio de sensibilidad muy importante. Y cuando te llegue esa lluvia de realidad que significa el pan nuestro de cada día, pues se va aprendiendo a ver y a mirar de otra manera. Y luego una cosa que no está de moda, que es ser bueno. Esto es una cosa que no está de moda, ni se dice. La gente no lo quiere decir porque le da vergüenza. Ser bueno en el sentido platónico de la palabra. La palabra bueno en griego significa lo que una cosa es. No es ser un buen caldo, como nosotros. Qué buen caldo, qué buena comida, qué buen zapato. No, ese bueno no es. Es el bueno óntico, de ser bueno, de ser ónticamente bueno, de ser realmente lo que uno es. Y si uno hace ese pequeño esfuerzo, pues ya son 3 tareas que te he mandado, fíjate. Una, leer un ratito cada día. Empezar por lecturas suaves pero interesantes de espiritualidad. Segundo, sentarte en un lugar de tu casa, en una terraza. Yo he meditado estupendamente en las terrazas. En una terraza mirando a la gente que pasa mientras que esperas a alguien. Una terraza, un ratito de sentada, otro ratito de silencio y un rato de hacer un acto efectivo, real, de querer hacer una cosa bien. Ya con que hagas esas 3 cosas al día, empiezas a cambiar completamente tu sistema, de forma que alrededor, porque es muy curioso, cuando uno hace eso empiezan a aparecer gente alrededor que también no lo hacen igual, pero que van, no sé qué pasa, que como que atrae uno a la gente que va yendo por ese camino y las otras se van yendo solas. Hay una autoelección
que hace que tu camino sea seguido por los mismos que van por el mismo camino y los demás no estén. Ya lo verás. Es Bueno, una cosa comprobable. Tampoco es cuestión de que no estén, ¿no? Porque hay una disquisición entre la aceptación y la crítica, ¿no? Hasta qué punto se puede ser Sí, crítico sí. o aceptar, o bueno, no querer que desaparezcan, ¿no? Sino No, gestionar. pero que te digo que Sí. a veces de manera automática, cuando uno toma un tipo de camino determinado, se le van juntando, como que aparecen en tu vida una serie de gente o de cosas o de libros que van a certificar tu opción. El principio de sincronía de Jung funciona.